Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer un ejemplo sobre el teorema de Tales. El teorema de Tales dice que si yo tengo dos rectas cortadas por tres o más paralelas, entonces si yo busco la razón entre los segmentos determinados en una de esas rectas, es proporcional a la razón de los segmentos correspondientes de la otra recta, ¿sí? Entonces, vamos a hacer primero algunas aclaraciones. Yo tengo acá tres rectas paralelas que son las que están dibujadas en color, la azul, la roja y la amarilla. Tengo dos rectas transversales, ¿sí?, que las cortan. Al punto de intersección de cada una de estas rectas le pusimos, lo llamamos con un nombre, ¿sí? Este es el punto A, el punto B, el punto C, D, E y F. Entonces, entre el punto A y B queda determinado un segmento de la recta S. A este segmento, sí, que es un pedacito de recta, lo vamos a llamar el segmento AB. Y se escribe así: AB con una rayita encima, ¿sí?, que indica el segmento. Bien, este segmento entre la paralela roja y la amarilla va a ser el segmento BC. Este va a ser el segmento DE, este es el segmento EF. Si yo quiero el segmento que está comprendido entre el punto D y el punto F, todo este segmento va a ser el segmento DF, ¿sí? Y hay una correspondencia, ¿sí?, entre los segmentos determinados entre cada recta. El correspondiente del segmento AB, que es el que está entre las paralelas azul y roja, va a ser el segmento DE, que es el que está entre las paralelas azul y roja. Si yo quiero buscar el correspondiente del segmento BC, que es el que está entre la roja y la amarilla, va a ser el segmento EF, que es el que está entre las mismas paralelas entre la roja y la amarilla, ¿sí? Si quiero el correspondiente del segmento AC, que es el que está entre la azul y la amarilla, va a ser el segmento DF, ¿sí?, que es el que está entre las mismas paralelas entre la azul y la amarilla. Eso es importante, poder reconocer cuáles son los segmentos correspondientes entre las dos rectas, ¿sí? Entonces, lo que dice el teorema de Tales es que si yo busco la razón entre dos segmentos de la primer transversal, por ejemplo, este segmento, el segmento AB sobre el segmento BC, ¿sí?, lo vamos a escribir, segmento AB sobre el segmento BC, es proporcional a la razón entre los segmentos correspondientes de la otra transversal. Es decir, si yo acá hice AB sobre BC, los correspondientes de esta transversal van a ser DE sobre EF. ¿Sí? Este sería el teorema de Tales. ¿Es la única forma? No, hay otras. Por ejemplo, si yo hago busco la razón entre el segmento BC y el AB, ¿sí?, ojo que ahora cambiamos el orden, va a ser proporcional, ¿sí?, o sea, va a ser igual a la razón entre el segmento EF y DE, ¿sí? Si yo acá uso el segmento AC sobre el segmento AB, entonces del otro lado tengo que buscar los correspondientes. Sería el segmento DF sobre el segmento DE, ¿sí? Bien, para los ejercicios que tenemos que hacer vamos a enfocarnos en esta forma del teorema de Tales. Bien, entonces cuando nos dan los datos, ¿sí?, de un ejercicio, lo primero que conviene hacer es
llevar los datos que nos dan a nuestro dibujo gráfico, ¿sí? Entonces, acá nos dice que el segmento AB vale 4 centímetros. Identificamos el segmento AB en nuestro gráfico, que sería este, y escribimos acá cuánto vale. Este es 4 centímetros. El segmento BC es 3x más 2. Yo lo que tengo que averiguar va a ser el valor de la X para reemplazarlo y saber cuánto vale este segmento, ¿sí? El segmento DE vale 5 centímetros y el segmento EF vale X más 3 centímetros, ¿sí? Todo esto está en centímetros. Una vez que identifiqué cuáles son los datos que me están dando, armamos nuestra proporción usando el teorema de Tales. Entonces, el teorema de Tales dice que si yo busco la razón entre los segmentos de una de las transversales, ¿sí? O sea que tengo que hacer AB sobre BC, tiene que ser igual a la razón entre los segmentos correspondientes de la otra transversal, DE sobre EF. Es este que tenemos acá. Siempre escribimos la forma general del teorema, después vamos reemplazando el segmento AB, que dijimos que es 4 centímetros, el segmento BC es 3x más 2, el segmento DE es 5 centímetros y el segmento EF es X más 3. ¿Sí? Una vez que tengo planteada la proporción, entonces cuando ya no puedo hacer ninguna cuenta, porque acá no puedo hacer 3x más 2, porque este es un término con x y este es un número solo, ¿sí? Ojo ahí, no se vayan a confundir. Tampoco tengo ningún número decimal para pasar a fracción, así que directamente cuando ya no hay nada que hacer, vamos a aplicar la propiedad fundamental de las proporciones para empezar a despejar la x. La propiedad fundamental de las proporciones era multiplicar cruzado, ¿se acuerdan? Entonces, siempre cuando multiplicamos se multiplica todo este numerador por todo este denominador. A esto se lo llamaban extremos, la multiplicación de los extremos, pero a todo multiplica. Entonces, acuérdense que acá teníamos que poner los paréntesis. Lo mismo cuando multiplicamos los medios, ¿sí? Que sería el 5 con toda esta expresión. Es importante no olvidarse de los paréntesis. Entonces vamos a plantear 4 por x más 3. ¿Sí? El 4 multiplica a toda la suma, igual a 5 por toda esta expresión, toda esta suma, que es 3x más 2. Por eso vamos a escribir los paréntesis, ¿sí? A ustedes les puede quedar también 3x más 2 por 5, poner el 5 aquí atrás, el 4 puede quedar a la derecha, ¿sí? De la expresión, o pueden tener esta expresión de este lado y esta expresión de este lado. El resultado siempre les tiene que dar lo mismo. Una vez que aplicamos la propiedad fundamental, entonces ahora tenemos que hacer la propiedad distributiva. Si cuando tengo un número que estaba multiplicando una suma o una resta, este número multiplica cada uno de los términos de adentro del paréntesis, ¿sí? Lo mismo de este lado. Acuérdense en que multiplica a los dos, no es que hago el 5 por el primero y después este lo bajo igual. Ese es un error característico, usual, que suelen hacer, ¿sí? Ahí presten atención. Entonces, cuando no hay nada delante de la letra es porque está acompañado por un coeficiente 1. 4 por una x son 4x. Más 4 por 3, 12. 5 por 3x son 15x. 5 por 2, 10. Ahí ya tengo entonces todos términos. Algunos tienen x y algunos son números solos, ¿sí? Como no puedo sumar un término con x con un número solo, lo que vamos a hacer es, de un lado de la igualdad, juntar todos los términos con x. Y del otro lado, todos los términos que sean números solos. Vamos a juntar las x a la derecha,
las 15x quedan acá, como quedan del mismo lado, quedan con el mismo signo, y las 4x que son positivas, porque no tienen ningún signo acá adelante, las voy a pasar restando al otro lado. Recuerden que siempre pasa con la operación inversa. De este lado me quedó el 12 y el 10 que está sumando lo paso restando. Ahora sí, número con número se puede hacer la operación. 12 menos 10 es 2 y termino con x. Con x también puedo hacer la operación. 15 menos 4, 11x. Para que la x quede solita, este 11 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. ¿Sí? Quiere decir que la x vale 2 onceavos. 2 onceavos, si lo pasamos a expresión decimal haciendo la división, sería algo así como 0,18 periódico. ¿Sí? Vamos a usar de todas maneras la forma fraccionaria para encontrar el valor de cada uno de los segmentos. Entonces, una vez que tengo el valor de la x, lo que voy a hacer es reemplazarlos en los segmentos, ¿sí? Entonces, BC, el segmento BC es 3x más 2. Pero yo ya sé que la x ahora vale 2 onceavos. Entonces voy a reemplazar la x por 2 onceavos. Cuando hacemos esta cuenta, me va a quedar 6 onceavos más 2. Y 6 onceavos más 2 es 28 onceavos. Ayúdense con la calculadora. No hagan 6 más 2, 8, ¿sí? Tienen que buscar el denominador común, ¿sí? Hacen el cálculo auxiliar a un costadito. 28 onceavos, si lo paso a expresión decimal, es 2,54 periódico. Es una expresión decimal periódica pura, porque todas las cifras decimales están dentro del periodo, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer con el otro segmento que no conocíamos, el EF, es x más 3. El EF es x más 3. Como ya sé que la x vale 2 onceavos, lo reemplazo. Cuando hacemos esta cuenta nos va a dar 35 onceavos, que sería 3,18 periódico, ¿sí? Bien, el ejercicio termina acá. Lo que nosotros podemos hacer es un paso más para verificar si este resultado es el correcto, ¿sí? Quiere decir que la x vale 0,18 periódico, pero cada uno de estos segmentos vale esto. Entonces, si yo hago la división, ¿sí? La razón entre lo que vale cada uno de estos segmentos, es decir, 4 sobre lo que vale el BC, que dijimos que vale 2,54, 28 onceavos, vamos a usar la fracción, tiene que dar lo mismo que del otro lado hacer 5 sobre lo que vale x más 3. 5 sobre, y x más 3 dijimos que vale 35 onceavos. Si hacemos esta cuentita, 4 sobre 28 onceavos me da 11 séptimos. Y si hago 5 sobre 35 onceavos, me da 11 séptimos, ¿sí? Quiere decir que se cumple la proporción y el valor que encontramos es el correcto.